Hola, mi nombre es Rosario Yuki Sánchez López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en tercer semestre. La materia que estamos llevando es Estadística Inferencial 1 y mi profesor es Juan Morales. En esta primera unidad vamos a ver la introducción a la estadística. Nos dice que la estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Algunos conceptos que vamos a utilizar son los datos, que son el conjunto de la información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Como en el 1.2 es el pensamiento estadístico, nos dice que utilicemos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable o C, posible y probable. En el problema número 7 es respecto al Super Bowl. Nos dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Yo usando mi sentido común pienso que la respuesta es B, posible pero muy improbable, porque nunca se ha registrado un marcador tan alto en un partido. En el problema número 11 nos dice que de la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Yo pienso que es el B, posible pero muy improbable, ya que es muy difícil que todos tengan la misma fecha de nacimiento. Podrá haber alguna coincidencia de dos o más personas, pero todos sí es muy difícil, es muy improbable. En el 1.3 que nos habla sobre los tipos de datos, nos dice que determinemos si el valor dado es una estadística o un parámetro. En el problema 5 nos dice de ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Para mí el valor dado es una estadística, pues es una medición numérica que describe algunas características de la muestra. Y en el siguiente ejercicio nos dice que determinemos si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Nos dice que los dispositivos para cruzar las calles, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu en el New York Times. Yo pienso que los datos son discretos porque son un número finito y pueden contarse. En el 1.4, pensamiento crítico, nos dice que utilicemos el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Nos dice que veamos una conclusión alternativa. Nos dice que los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. En el problema número 7 nos habla sobre el perfil racial. Nos dice que un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, nos dice que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Utilizando el pensamiento crítico, podemos decir que los oficiales de policía pudiera ser que detengan más a individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En el siguiente problema nos dice que nos habla sobre el árbol de Navidad. Nos dice que el proveedor de servicio de Internet América Online
Realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Utilizando el pensamiento crítico, yo digo que sí podemos concluir que es la mayoría de las personas porque es más del 50% lo que nos está diciendo de la encuesta. Y nos dice, esa mayoría nos dice que sí prefieren algo real, probablemente porque es una fecha especial en los hogares y a las personas les gusta el olor de un pino natural en esta época que se trata de compartir con la familia. En el 1.5 nos habla sobre recolección de datos muestrales. Nos dice que determinemos si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. En el problema 8 nos habla sobre la prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Yo pienso que es un experimento, pues en ello se aplicaron algunos tratamientos para infecciones en el tracto respiratorio. Los dividieron en dos grupos, unos recibieron equinacia y otros placebo. Después procedieron a observar los efectos sobre los niños infectados y en los experimentos, pues los sujetos se denominan unidades experimentales. En el siguiente problema nos dice que se trata sobre un puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía en la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Yo pienso que nos dice que identifiquemos si el tipo de muestreo que se utilizó es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Yo pienso que es un muestreo sistemático el que se utilizó, pues en el muestreo sistemático elegimos un punto de partida y luego seleccionamos cada caésimo. Por ejemplo, seleccionamos uno y después cada quinto elemento de la población. Pasamos al capítulo 2, nos dice que se trata de resumen y gráficas de datos. En el 2.5 nos dice pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son incorrectas en el sentido de que ellas contienen errores y algunas están mal porque son técnicamente correctas, pero son engañosas. Es importante desarrollar la capacidad para reconocer gráficas incorrectas e identificar exactamente por qué son engañosas. Aquí tenemos un ejemplo de gráfica inadecuada. Nos dice que el problema nos presenta esta gráfica. Nos dice que la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, los ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, es lo que nos pregunta. Yo pienso que no, porque aquí a simple vista se vería que esta área es mucho más grande, que es lo que está utilizando esta gráfica. Esta área se ve mucho más grande, pareciera a simple vista que sería el doble que el que se está utilizando para las mujeres. Nos dice que si la gráfica de datos si la gráfica distorsiona los datos, construyamos una gráfica imparcial. Yo opté por hacer una gráfica de barras donde ejemplifiqué los ingresos. Es una gráfica de barras. Aquí le puse el título, gráfica de ingresos. Aquí lo ejemplifiqué. Este es el sueldo de los hombres y este es el de las mujeres. Si observamos aquí, aquí se ve más equilibrada. No se ve que sea el doble como se observa en esta otra gráfica. Aquí tenemos los ingresos que van de 0 a 60.000. Los hombres llegan a 53.000 y las mujeres a 37.000. Para hacer esta gráfica usamos nuestro programa de Minitab. Nos vamos aquí a Minitab, ya tenemos cargados nuestros datos, nos vamos a gráficas
Gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, simple, aceptar. En variable gráfica, aquí tenemos que es el ingreso anual promedio, es en ingresos. Y en la variable categórica, vamos a ponerle que es el ingreso anual promedio. Damos en opciones de gráficas, predeterminado, mostrar datos, lo queremos en barras, está bien. En la etiqueta le vamos a poner que es una gráfica de ingresos. Le damos a aceptar y aquí nos muestra la gráfica. Nos vamos aquí, le damos clic izquierdo, seleccionamos etiquetas que nos muestra los valores en Y. Aquí los tenemos, los 53.059 y los 37.197. Y nos llevamos nuestra gráfica a nuestro archivo. En el siguiente problema nos dice que se trata de una gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Nos pregunta que si la gráfica distorsiona los datos o los describe de manera imparcial. Yo pienso que no distorsiona esta gráfica los datos y si los describe de manera imparcial, pues podemos observar aquí que sí nos dice que es un consumo de millones de barriles de petróleo. Japón consume el 5.4, Estados Unidos el 20 millones, sí es una notoria diferencia y pienso que sí lo describe de manera imparcial. Observamos claramente la diferencia, pero también podemos construirlo en una gráfica de barras donde nos muestre la cantidad de millones de barriles que son 20, los países y vemos aquí también una notoria diferencia. Pues vamos a Minitab, tenemos nuestros datos, nos vamos a gráficas, gráficas de barras, conteos valores de una tabla, simple, aceptar. En nuestra variable gráfica vamos a quitar ingresos y vamos a poner millones de barriles. Y en nuestra variable categórica vamos a poner el país. Lo seleccionamos, nos vamos a las etiquetas y aquí va a ser una gráfica de barriles de consumo de barriles de petróleo. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, nos da nuestra gráfica, damos clic, agregamos las etiquetas para ver aquí en el eje Y. Aquí tenemos los 20 millones que consume Estados Unidos y los 5.4 millones que consume Japón. Lo llevamos aquí a nuestro archivo y aquí lo dejamos asentado. Seguimos en el capítulo 2. El 2.2 nos habla sobre las distribuciones de frecuencia. Tenemos algunas definiciones importantes que vamos a estar utilizando. Nos dice que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada uno. Aquí vamos a utilizar varios conceptos como son los límites inferiores, que es la cifra más pequeña de la clase, el límite superior es la cifra más grande, las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. La marca de clase es el punto medio de la clase y la anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas. Lo vamos a explicar en esta tabla. Tenemos una tabla ya construida con pulsos de mujeres. Estos datos los tenemos en esta otra tabla. Aquí tenemos una tabla con los pulsos de latidos por minutos de hombres y mujeres. Y aquí tenemos cómo construir. Vamos a seleccionar, nos dicen que quieren 7 clases. Seleccionamos 7 clases. Para calcular la anchura de la clase, tomamos el dato mayor de la tabla, que es el 124, menos el dato menor. Lo buscamos aquí y es el 60. Lo ponemos aquí. Lo dividimos entre 7, que son el número de clases que tenemos, y nos da 9.14. Lo redondeamos y nos da 10. Esta sería nuestra anchura de clase. Elegimos el 60 como primer límite inferior, ya que es el número más bajo, y el número conveniente. Usamos el límite inferior 60, le sumamos los 10 de la anchura de clase y nos da 69. Y tomamos otra vez nuestro límite inferior, sería 70, le sumamos los 10, nos da 79, y así vamos anotando los límites inferiores y los límites superiores. Para hacer nuestra marca de clase, tomamos el valor de cada dato
Sumamos 60 más 69, lo dividimos entre 2 y 64.5 sería nuestra primer marca de clase. Hacemos nuestra tabla para ver cuántos pulsos de latidos por minuto tenemos en cada marca de clase. Y aquí vamos anotando las frecuencias. Para hacer esto hacemos nuestra tabla manual y aquí dice que tenemos los pulsos de mujeres. Utilicemos los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y sigamos el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluyamos 7 clases. Aquí tenemos las 7 clases, las frecuencias y para obtener esta tabla nos vamos aquí a Minitab, donde ya tenemos nuestros datos cargados. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica de barras. Nos vamos, perdón, a un histograma, porque es lo que queremos que nos muestre. Para la distribución de frecuencia, checamos el pulso de las mujeres. Le ponemos vemos que esta es una distribución de frecuencias, de pulsos de mujeres. Una etiqueta. Pulsos de mujeres. Damos a aceptar, nos vamos a escala, le ponemos que queremos el tipo de escala en frecuencia, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos da más de las clases que nos piden. A nosotros nos pide 7 clases, le damos el seccionamiento, número de intervalos, nosotros le ponemos que solo queremos 7 clases, le damos a aceptar y aquí están. Aquí nosotros seleccionamos las 7 clases. Nos da los límites inferiores de la clase. Nos dice que del 60 le vamos a mostrar etiquetas para ver cuántas nos da aquí. Utilizar el eje de la Y, aceptar. Nos dice que entre el 60 y el 69 tenemos 7, entre el 70 y el 79 13, 80 al 89 12. Copiamos nuestra gráfica. La llevamos aquí para verificar y efectivamente tenemos los pulsos de las mujeres y nos da nuestra tabla. Nos vamos aquí nos pide que hagamos una distribución de frecuencias relativas. La frecuencia de una clase se sustituye con la frecuencia relativa. Es una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Tomamos la frecuencia que tuvimos, lo dividimos entre la cantidad total de datos que tenemos, lo multiplicamos por 100 y nos dice qué porcentaje tenemos. Aquí tenemos nuestra tabla hecha manual y aquí lo tenemos en nuestra gráfica con los datos. Aquí pusimos nuestra marca de clase. Aquí en la marca de clase podemos hacerlo. Nos vamos aquí a Minitab. Ponemos una gráfica, ponemos un histograma, simple, aceptar. Pulso de mujeres, aquí en mostrar datos. Ponemos aceptar, en escala, tipo de escala, le vamos a dar en porcentaje. Aceptar. Le damos a aceptar, aquí nos da seleccionamos el eje de las X y aquí nosotros vamos a seccionamiento y podemos nosotros poner, queremos 7 clases, que son las que nos pidieron, pero podemos capturar directamente también nuestra marca de clase. Serían 64.5, espacios son de 10 en 10, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, me falta un espacio, 94.5, 2, 3, 4, 104.5, aquí los tengo ya, 114.5 y 124.5 lo tengo aquí en mi tabla. Le damos a aceptar y aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas de clase. Le damos aquí en agregar, etiquetas de datos, le damos a aceptar y aquí, efectivamente aquí tenemos en porcentaje la frecuencia que tenemos en cada marca de clase. Nos llevamos nuestra gráfica y aquí lo tenemos, podemos corroborar, dice 30%. En la marca entre el 70 y el 79, nuestra marca de clase 74.5 nos dice que tiene el 35% y corroboramos nuestra gráfica con nuestra tabla hecha manualmente. Nuestro siguiente problema nos dice que utilicemos los pulsos de los hombres de la tabla 2.1 y sigamos el procedimiento anterior
Para construir la tabla de distribución de frecuencias nos dice que utilicemos 10 clases. Vamos a ir aquí a Minitab, ya tenemos nuestros datos cargados, nos vamos a gráfica, histograma, simple, aceptar. Vamos a utilizar el pulso de los hombres, nos vamos a ir a las etiquetas y le vamos a poner gráfica de frecuencia, pulso de hombres. Le damos a aceptar y aquí nos vamos a ir en aceptar. Nos da por default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero a nosotros nos pidieron 10. Le damos aquí, seccionamos, ponemos que queremos un número de intervalos determinado, le ponemos 10, le damos a aceptar y aquí tenemos 10 intervalos. Le damos a agregar etiquetas, etiquetas de datos, Y, aceptar, nos llevamos nuestra gráfica. Perdón, lo había dejado en porcentaje. La queremos en simple, aceptar, pulso de hombres, le damos a aceptar. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dar que queremos 10. Seccionamiento, queremos 10. Aceptar, pero lo queremos en... no lo queremos en porcentaje todavía. Primero queremos... es simple aceptar. Aquí en etiquetas, opciones de datos, opciones de grupo, frecuencia, no. Es en escala, tipo de escala, aquí está. Lo queremos primero en frecuencia. Frecuencia le damos a aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos los 10, le damos a agregar etiquetas, aceptar. Ahora sí, tenemos en etiqueta de frecuencia, no de porcentaje. Nos llevamos nuestra gráfica de barras y aquí los tenemos. Esta es la frecuencia que tenemos en cada marca de clase. Ahora nos vamos a hacer nuestra distribución de frecuencia relativa. Ahora sí la queremos en porcentaje. Hacemos nuestra tabla manual de frecuencias relativas y tenemos en frecuencia y vamos a hacerla en porcentaje. Vamos a ver cómo hacer esta tabla. Nos vamos aquí, Minitab, gráfica, histograma, simple, aceptar. Y ahora sí nos vamos a ir en las opciones de los datos, por variables, escala, tipo de escala, y ahora sí lo queremos en porcentaje. Aceptar. Le damos a aceptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí le vamos a poner que queremos 10. Número de intervalos, le vamos a poner que queremos 10. Ahí está. Y le damos en agregar etiquetas de datos, le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos en porcentaje. Ya nos llevamos nuestra gráfica aquí y aquí lo tenemos en porcentaje. Aquí en nuestra tabla la pusimos, sacamos nuestras 10 marcas de clase. Podemos hacerla en marca de clase o lo podemos dejar en los intervalos de límite superior y límite inferior. En el 2.2 dice distribuciones de frecuencia. Distribución de frecuencias. Tenemos la radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979 con base en datos de Anna Specter Rice en Strontium 90, en US, Deciduous Teeth, en de 1990 de Mangano. Al Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí nos da una tabla de datos. Esta tabla de datos nosotros la cargamos a Minitab para hacer nuestra distribución de frecuencias. Nos vamos a Minitab. Nos dice, eso sí nos especifica que quiere 8 clases. Nos vamos aquí a Minitab. Nos vamos a gráficas, histogramas. Simple, aceptar. Vamos a seleccionar radiación de dientes de leche. En las etiquetas le vamos a poner gráfica de radiación de dientes de leche. Le damos a aceptar. En escala le vamos a poner primero que queremos la frecuencia. Le damos a aceptar. Y en opciones, aquí
Bueno, le damos a aceptar, nos va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos da por default 8, 9, perdón, pero aquí está 9, a nosotros nos pidieron 8. Le damos 8, le damos a aceptar y automáticamente Minitab nos da 8 barras, 8 marcas de clase. Le damos a aceptar y aquí nos da la frecuencia que hay en cada marca de clase. Nos llevamos nuestra gráfica para analizarla y vemos que sí. Aquí tenemos, vamos a hacer también, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia relativa. Nos vamos a hacer también en porcentaje. Hacemos nuestra gráfica en porcentaje y aquí vemos que tenemos dos en el 115, nuestra marca de clase, tenemos dos datos que tenemos en esta marca de clase. Si nos vamos a porcentaje, pues lo tenemos en 5%. Aquí tenemos el 5%, 12.5, que son 5, 9 son 25, el mayor aquí está, son 13 en el 155 y es el 32.5%. Y continuamos con el capítulo 2 y vamos a histogramas. Nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de frecuencia. Tenemos aquí un ejemplo, nos dice que los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la estatura es estatura en pulgadas, el PE es peso en libras, cintura es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIS es la presión sanguínea sistólica, días es presión sanguínea, colesterol, índice de masa corporal, la longitud del muslo, el codo, la muñeca y el brazo. Todos estos datos los tenemos en esta tabla. Nos pide que realicemos los histogramas de la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras, pulso y el índice de masa corporal. Nosotros ya tenemos precargado en Minitab, pues ya para ahorrar tiempo nos cargamos todos nuestros datos, nos vamos y nos pide primero el histograma de la edad. Aquí vemos nuestra gráfica. Para hacer nosotros esta gráfica nos vamos aquí a nuestros datos. Nuestra tabla, aquí está. Aquí tenemos todos nuestros datos. Nos vamos a ir a gráficas, nos vamos a ir a histograma. En histograma vamos a pedir un histograma simple, le vamos a dar a aceptar, vamos a ponerle edad. En escala le vamos a poner que queremos tipo de escala de frecuencia. En etiquetas le vamos a poner que aquí lo nombramos ya como histograma de edad. Vamos a poner también aquí histograma de edad. Bueno, de hecho aquí no tenemos que ponerlo nosotros porque ya no los va a dar. Solo le vamos a dar edad, aceptar y ya no lo va a poner. Aquí le podemos poner los datos, agregar etiquetas de datos, y aceptar y aquí nos da cada uno. Pero nosotros queremos, aquí nos da sin la campana de Gauss. Nosotros vamos a pedir el de la campana de Gauss para que observemos los datos con ajuste, aceptar, edad, le damos a aceptar y aquí está. Ahora sí tenemos nuestro histograma de edad normal. Aquí podemos observar la campana de Gauss, nos da la media 35.48, la desviación estándar y los datos totales son 40. Nos llevamos aquí nuestra gráfica y aquí la tenemos. Aquí podemos observar la campana de Gauss, la pusimos con los datos, cuántas veces tenemos en cada barrita. Y también podemos hacer un informe de resumen de edad de los histogramas. Esta la podemos hacer y nos da valores más completos. Nos da la prueba de normalidad de Arrenstorff-Darling, nos da el A cuadrado, 0.77, el p-value, 0.041, la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis, la cantidad de datos, el mínimo y el valor de confianza que tenemos es del 95. Aquí vamos a irnos a nuestro Minitab, nos vamos a gráficas, histograma.
Es histograma, ya lo hicimos, perdón. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas para que nos lo dé más completo. Y vamos a pedir un resumen gráfico. Un resumen gráfico. Seleccionamos la edad, dejamos la variable, el nivel de confianza del 95%, le aceptamos, le damos a aceptar y aquí tenemos, este es nuestro resumen de la edad. Aquí podemos observar la campana de Gauss. En el eje de las X vemos los datos de las edades. Aquí son las edades que tenemos en nuestros datos capturados. Aquí lo vamos a un poquito para verlo. Aquí tenemos la edad que van de 58, 22, no están acomodados en orden, 29, 17, 41, aquí está 48, 60, 72. Y vemos que la suma es la media de los 40 datos dividida entre los 40. La desviación estándar se calcula a partir de qué tan alejados están los datos de la media. Vemos la campana de Gauss que tiene un poco de inclinación hacia la derecha. La simetría está en 0.6354. Si tenemos una simetría positiva, el sesgo se va yendo hacia la derecha. Aquí vemos nuestro sesgo, se va inclinando hacia la derecha. Nuestra kurtosis es de menos 0.25. Normalmente los datos no se distribuyen normalmente. Nos llevamos nuestra gráfica y nos pide también el ejercicio que analicemos la gráfica, un resumen de la estatura en pulgadas. Nos vamos aquí a nuestra mini tab, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, vemos un resumen gráfico y el siguiente es estatura en pulgadas. Okay. Vamos a poner estatura, vamos a dar a aceptar. Aquí está, tenemos el informe del resumen. Aquí vemos nuestra campana de Gauss. Esta se ve un poco normal. ¿Por qué? Porque los datos están más concentrados aquí en el centro. Aquí podemos poner agregar etiquetas para ver cuántos tenemos en cada uno. En el Y. Aquí lo tenemos, nos llevamos nuestra gráfica a nuestro archivo. Aquí está nuestra campana de Gauss. Aquí la podemos observar un poco más completa. La inclinación, nuestra kurtosis es de 0.5. Y nos dice que cuando nuestra kurtosis es positiva, los datos están concentrados en la media, aquí en el centro. Y cuando nuestra simetría es positiva también, el sesgo es hacia la derecha, pero aquí vemos que es muy poco lo que se nota el sesgo que tenemos a la derecha. El nivel de confianza es al 95% también, los datos fueron 40 y el p-value es de 0.669. Nos vamos a la siguiente gráfica, el resumen de peso en libras. Nos vamos aquí, pedimos, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfica. Pedimos el peso, ya sabemos que lo tenemos en libras, el nivel de confianza de 95 y aquí podemos observar cómo nuestra campana de Gauss se observa más alta y delgada. Nuestra kurtosis es negativa, es de menos 0.16 y vemos que entre más se acerque a 0, la curva es más normal. Aquí vemos que nuestro sesgo a la derecha pues es muy poco, nuestra simetría es positiva, la campana de Gauss está más alta y es más delgada. Nos llevamos nuestra gráfica aquí a nuestro archivo. La llevamos, copiamos acá. Y nos pide a continuación el resumen del pulso de los hombres. Hacemos nuestra gráfica. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, pulso de los hombres, nivel de confianza 95, aceptar. Aquí vemos cómo la campana de Gauss tiene más inclinación hacia la derecha. Nuestra kurtosis es de menos 0.6395. Cuando es negativa nos indica que nuestra campana de Gauss no está distribuida, los datos no están distribuidos normalmente y nuestra campana de Gauss así nos lo indica. Nos llevamos nuestra gráfica aquí y aquí podemos observar, aquí tenemos cuántos datos tenemos. Vemos que la mayor parte de los datos se concentran del lado izquierdo y aquí vemos el sesgo que tenemos en el lado derecho. En la siguiente es un informe de resumen de índice de masa corporal. Nos vamos a mini tab, igual, estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico y seleccionamos IMC, nivel de confianza del 95, nuestro p-value es de 0.261.
Aquí vemos que nuestra simetría también es positiva. Aquí vemos la campana de Gauss. Vemos que los datos se concentran aquí un poco más en el centro. Nuestra sesgo hacia la derecha no está tan visible, es un poco menor. Nuestro nivel de confianza es el 95% y nos vamos a la siguiente. Aquí ya nos pide, seguimos en el 2.3 histogramas. Aquí en los ejercicios nos pide que realicemos un histograma de cintura. Es la circunferencia de la cintura en centímetros, mus es longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, muñeca es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Entonces tenemos primero el histograma de la cintura. Aquí vamos a ir a ver este es nuestro resumen. Nos vamos a Minitab, ya tenemos cargados nuestros datos, estadísticas básicas, un resumen gráfico. Seleccionamos cintura, el nivel de confianza del 95%. Aquí vemos cómo podemos agregar los datos en la etiqueta también para ver cuántas tenemos en cada y cuántos datos tenemos en cada una. Y nos llevamos nuestra gráfica aquí en nuestro archivo para analizarlo. Vemos la prueba de normalidad de Anderson-Darling, nuestro A cuadrado es de 0.52, nuestro p-value es de 0.174. Tenemos la media 91.285, la desviación estándar, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, 97.256. Nuestra simetría es de 0.03696. Vemos que cuando nuestra simetría se va acercando más a cero, no existe sesgo a la derecha. Aquí observamos una campana de Gauss más normal. Vemos que no está tan visible el sesgo a la derecha. Entre más se acerque nuestra simetría al cero, pues el sesgo va disminuyendo. La kurtosis es de menos 1.0058. Cuando los datos son negativos, pues no se distribuyen normalmente. Aquí vemos que tenemos aquí nuestra gráfica, tiene muchos datos. Aquí están, pues no es la mayoría la que está aquí en el centro. Vemos que están distribuidos de manera anormal. Vamos a la siguiente. En el resumen del muslo, vamos aquí a Minitab, pedimos estadísticas básicas. Nos vamos al resumen gráfico y pedimos muslo, 95% de nivel de confianza. Y aquí lo tenemos. Agregamos las etiquetas y nos lo llevamos aquí a nuestro archivo. Aquí tenemos nuestra gráfica del resumen de muslo, vemos nuestra campana de Gauss. Aquí vemos cómo la simetría es menos 0.004. Cuando nuestra simetría es negativa, nos indica que hay un sesgo hacia la izquierda. En los anteriores habíamos visto el sesgo a la derecha, pero aquí nos había salido nuestra simetría positiva. Aquí la tenemos negativa y nos dice que el sesgo es hacia la izquierda. Nivel de confianza es del 95%, nuestro p-value es de 0.871, la desviación estándar de 2.908 y nuestra kurtosis es de menos 0.113. A continuación nos pide el del codo. Vamos a irnos a Minitab, estadísticas básicas, resumen gráfico. Aquí seleccionamos codo, nivel 95, le damos a aceptar. Nos llevamos nuestra gráfica para ver nuestra campana de Gauss. Aquí vemos que nuestro p-value es de 0.492, la media de 7.29. Observamos aquí nuestra campana de Gauss. Aquí vemos cómo nuestra simetría es positiva, 0.35, y como dijimos en la anterior, la simetría se iba hacia la izquierda. Nuestra simetría en la anterior era 0.36 y en esta del codo es de 0.35. Nuestra simetría es positiva y el sesgo es hacia la derecha. En la siguiente vemos el resumen de la muñeca. Aquí vemos en esta gráfica que nuestro sesgo está muy pronunciado hacia la derecha. Nuestra kurtosis nos marca que es de 0.3169. Cuando nuestra kurtosis es positiva, nos indica que los datos están concentrados en la media. Tenemos una campana de Gauss más delgada y más alta. Aquí vemos cómo es más alta. ¿Por qué? Porque los datos están concentrados aquí.
Nuestra simetría pues nos indica que nuestro sesgo está hacia la derecha. Vemos cómo hicimos esta gráfica aquí en Minitab. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos muñeca, 95%. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Nos la llevamos, ya la analizamos y continuamos con el informe del resumen del brazo. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss, también está alta y delgada y vemos cómo los datos se concentran en el centro, la mayoría. Aquí tenemos, pues, alcanzamos a ver dónde termina nuestro sesgo de la derecha y el izquierdo, pues, se ve normal. Aquí vemos, nos vamos a Minitab, estadísticas, estadísticas básicas, ya tenemos nuestros datos, resumen gráfico y pedimos el del brazo, le damos a aceptar y aquí lo tenemos, nuestra campana de Gauss. Nos presenta, vamos aquí, nos presenta como nuestra campana de Gauss está alta, delgada y nuestros datos se concentran en el centro. Continuando, vamos en el 2.4.1 nos trata de gráficas de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. El objetivo de las gráficas estadísticas es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Por definición, vemos que el polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores en las marcas de clase. El polígono de frecuencias se sustituye a partir de la distribución de frecuencias. Vamos a hacer nuestro siguiente ejemplo en una gráfica de polígono de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una tabla de frecuencia con estos datos. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia. Nos dice que utiliza las marcas de clase. Nos vamos a ir aquí a nuestro Minitab. Aquí ya tenemos nuestras marcas de clase capturadas y la frecuencia que tenemos de cada marca de clase. Nos vamos a ir a gráficas, gráficas de barras. Esta gráfica de barra, valores de una tabla, simple, aceptar. Y en la variable gráfica ya teníamos una marcada, nos vamos a ir a frecuencia. La frecuencia y la variable categórica pues va a ser nuestra marca de clase. Nos vamos a etiqueta, le ponemos que es una gráfica de polígono de frecuencia. Le damos a aceptar. Y nos vamos a ir aquí en las opciones de gráficas. Tenemos predeterminado en mostrar datos. Queremos símbolos y líneas de conexión. Esta no la queremos en barras. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Le damos clic izquierdo. Ponemos nuestras etiquetas de datos para verificar. Si nosotros contamos son 12, 14, son 26, 37, 38, 39, 40. Aquí están nuestros 40 datos distribuidos en nuestro polígono de frecuencias, las marcas de clase y la frecuencia. Nos llevamos aquí nuestra gráfica, nuestro archivo, y aquí lo vemos. Aquí podemos verificar que entre el límite inferior 60 y límite superior 69, nuestra marca de clase es 64.5 y nuestra frecuencia son 12 y aquí nos aparece. Aquí van nuestros puntos y son las líneas de conexión que están unidas. En nuestro siguiente ejercicio nos pide que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Dice que construyamos un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí nos pide la frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa es en porcentaje. Y tenemos la frecuencia y vamos a sacarla en nuestro porcentaje. Nos vamos aquí a nuestra gráfica. Vamos aquí, ya tenemos nuestros datos. Nos vamos a gráfica, gráfica de barras. Vamos a ver valores de una tabla. Simple, aceptar. Y aquí en frecuencia vamos a seleccionar frecuencia relativa. Aquí le damos a aceptar. Y aquí vamos a agregar etiquetas de datos. Aceptar. Tenemos ya nuestro porcentaje. Nos lo llevamos aquí para compararlo. Aquí vemos que efectivamente en nuestra tabla nos dice que tenemos una frecuencia de 12 y nuestra frecuencia relativa es del 30%. Aquí es el 30%. Las siguientes son 14, es el 35%. Aquí vemos el 35, 27.5, 2.5
Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia relativa. Nuestro siguiente ejercicio nos pide, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Nos pide crear una tabla y realizar la gráfica. Aquí nosotros tomamos la amplitud de clase de 5, nuestra variable en intervalos lo tomamos de 50 a 54 la primera, no tenemos ninguna frecuencia aquí, por lo tanto no hay frecuencia relativa, sacamos nuestra marca de clase, entre 50 y 54 pues es 52, 55, 59, 57, aquí tenemos 6 datos de frecuencia, ya tenemos construida nuestra tabla, nos vamos a nuestras gráficas y aquí nos vamos a Minitab. En los datos nos vamos a gráfica de barras, nos vamos a los valores de una tabla con aquí simple y aquí nos vamos a ir a la frecuencia, pero vamos a ver dónde tenemos capturado nuestro hombre. Aquí tenemos marcas de clase. Primero vamos a hacerlo con la marca de clase. Vamos a poner la frecuencia. Aquí está frecuencia HO. Buscamos aquí donde está la frecuencia HO. Y nuestra marca de clase dice marca de clase H. En la variable gráfica, frecuencia de hombre, en la variable categórica vamos a poner marca de clase HO, que es hombre. Aquí en la etiqueta le ponemos gráfica de polígono de frecuencia, está bien. Y le damos a aceptar. Ay, perdón, son diferentes. Aquí tengo un pequeño error. Y nos dice que la marca de clase... marca de clase H. Seleccione otra, un pequeño error, marca de clase H, le damos a aceptar y ahora sí, tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia, le damos a agregar etiquetas de datos, aceptar y nos llevamos nuestra gráfica para corroborarlo con nuestra tabla que tenemos aquí. Aquí está, nos dice que en el primero tenemos 0, en la marca de clase 57 tenemos 6, aquí lo corroboramos, marca de clase 57, tenemos 6. Efectivamente, ahora para nuestra frecuencia relativa, que es en porcentaje, igual nos vamos aquí a Minitab, nos vamos a gráfica de barras, de valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí vamos a frecuencia, pero queremos frecuencia relativa de los hombres. Frecuencia relativa hombre, en la marca de clase vamos a dejar igual los hombres y en las etiquetas le vamos a poner polígono de frecuencia relativa, que es en porcentaje. Relativa, le damos a aceptar, aceptar y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencia relativa. Vamos a agregar las etiquetas para ver que sí nos lo dan los porcentajes. Efectivamente, aquí en el primero tenemos 0%, 15%, nos llevamos nuestra gráfica para compararla con la otra. 0 a 6%, que significa el 15%. Aquí tenemos 14, que es el 35%. Aquí nos marca del 0 al 40, porque son 40 el total de datos que tenemos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia relativa de hombres. Esa. Y continuando nos vamos a las gráficas de ojiva. Dice que es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que se describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase. A lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Como ejemplo tenemos la siguiente gráfica que representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí nos dice que vamos a utilizar las fronteras de clase. Para nosotros construir nuestra frontera de clase, nos dice que la frontera de clase tenemos que tomar el límite superior anterior más nuestro límite inferior y lo dividamos entre 2. Nosotros vamos a tomar 59 más 60 entre 2 nos da 59.5. Para la siguiente vamos a tomar el límite superior anterior, que es 69, y lo vamos a sumar al límite inferior, Entonces serían 69 más 70 entre 2, 69.5. Aquí nosotros ya tenemos capturadas nuestras fronteras de clase en nuestra
En nuestro mini tab nos vamos a ir aquí a gráficas, gráfica de barra, vamos a hacer valores de una tabla, simple, y nos vamos a ir a aceptar. Aquí vamos a seleccionar la frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia, pero vamos a seleccionar la frecuencia que tenemos ya en nuestra frontera de clase, no las que habíamos utilizado en nuestras marcas de clase. Entonces vamos a seleccionar frecuencia 1 y aquí en la variable categórica pues va a ser la frontera de clase. En las etiquetas le vamos a poner gráfica de ojiva. Esta va a ser de mujeres. Gráfica de ojiva, mujeres. Le damos a aceptar. Queremos que los datos nos lo muestren símbolos y líneas de conexión. Aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva. Le damos en agregar datos. Etiquetas de datos. Le damos a aceptar. Aceptar. Y nos llevamos nuestra gráfica aquí a nuestro archivo para ver cómo tenemos. Aquí tenemos 0, 12, 26, 37, 38, 39, 40. Y aquí vemos cómo está, es el acumulado de la frecuencia. Aquí nos va poniendo cómo son los datos. Aquí tenemos 12, nos acumula los 12 más los siguientes son 14, 26, más 11, 37, 1, 38, 39, hasta llegar a los 40 datos. Aquí nos pide que representemos los pulsos de los hombres, construyamos una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí ya tenemos nuestra frontera de clase. Y tenemos todos nuestros datos. Nos vamos a ir aquí a el acumulado de frecuencia. Nos vamos aquí a nuestro mini tab. Aquí tenemos nos vamos a gráfica, gráfica de barra. Le damos a valores de una tabla, simple, aceptar. Y aquí vamos a seleccionar nuestra frontera de clase. La tenemos aquí. Bueno, no sé cómo ver. Frontera de clase en la frecuencia relativa de los hombres. Vamos a seleccionarla. Frecuencia hombres y en la variable categórica vamos a seleccionar frontera de clase, pero la frontera de clase que tenemos aquí capturada con la H, que es de hombre. Vamos a ver aquí, le damos a aceptar. Perdón, nos dice que tenemos un error. Vamos a movernos un poquito hacia acá. Y tenemos es frecuencia H y frontera de clase H. Gráfica, nos vamos aquí a valores de una tabla, simple, aceptar. Vamos a seleccionar la frecuencia de H. En los hombres es la otra. Frecuencia H y aquí frontera de clase. Nos vamos a ir a frontera de clase H. Aquí está. Le damos a aceptar. Ay, perdón. Es que aquí tenemos, aquí nos marca que no es la misma longitud porque teníamos un dato capturado aquí de más. Ahora sí, nos vamos a gráfica. Gráfica de barras. Valores de una tabla, simple, aceptar. Vamos a ver frecuencia. No vamos a seleccionar frecuencia H. Que es de los... Frecuencia, frontera de clase no. Aquí en la variable gráfica es frecuencia H. La tenemos aquí. Seleccionar. Y aquí en frontera de clase, en la variable categórica vamos a poner frontera de clase H. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva. Le ponemos agregar etiqueta, etiquetas de datos, aceptar. Aquí vemos nuestras etiquetas. Nos dice 0, 14. Nos la llevamos acá. 0, 0. Aquí nos los da en porcentajes. Aquí 0, 0. 0, 0, 6. 6 tenemos en nuestra primera frontera de clase. Aquí nos lo va acumulando. 14. 6, 14. 2 son 20, 23, 29, hasta llegar a los 40 datos. Aquí nosotros pedimos, no la pedimos acumulada, pero la podemos pedir. La que teníamos sería en el ejemplo, ya teníamos la acumulada. Ponemos variable en la tabla, simple, aceptar. Y en opciones de gráfica le ponemos acumular y en X, aceptar, aceptar. Y aquí está, aquí vemos cómo la tenemos en el ejemplo. Etiquetas de datos, aceptar, aquí está.
Aquí lo vemos como la que tenemos acá en nuestro archivo. 0, 6 más los 14, 20, 23 y nos vamos aquí. Aquí nos va dando hasta los 40. También la podemos sacar de la otra manera que nos vaya dando una por una los datos. Continuando con nuestros ejercicios, nos habla sobre la gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Como ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a hacer nuestra gráfica de puntos. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí tenemos los valores. Aquí tenemos los pulsos de las mujeres. Nos vamos a gráfica. Gráfica de puntos, simple, aceptar y seleccionamos pulsos de mujeres. En etiquetas, pues ya tenemos aquí, es una gráfica de pulsos de mujeres. Gráfica de puntos de pulsos de mujeres. Pulsos de mujeres, vamos a aceptar. Y aquí también le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos donde nos va mostrando la frecuencia que hay con un punto apilado en cada variable. Veamos que no, nos vamos aquí y aquí los tenemos. Continuamos y nos pide que representemos en una gráfica de puntos los pulsos de los hombres con estos datos. Igual nos vamos aquí a nuestro mini tab. Aquí tenemos capturado, nos vamos a gráfica, gráfica de puntos, simple, aceptar. Seleccionamos pulsos de hombres, le damos en las etiquetas y aquí vamos a cambiar gráfica de pulsos de hombres. Le damos a aceptar, aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos y esta es muy fácil de identificar. Nos vamos y continuamos con la gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa los datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo es el dígito ubicado en el extremo izquierdo, aquí lo tenemos, estos son nuestros tallos, y la hoja el dígito del extremo derecho. Estas son las hojas, son las veces que aparece en nuestra tabla cada cantidad. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una tabla de tallo y hojas con estos datos. Nos vamos a Minitab, aquí. Seleccionamos gráfica, es una gráfica de tallo y hojas. Seleccionamos pulsos de mujeres y en la variable nos pide que le pongamos 10. Perdón, en el incremento. Nos pide que le pongamos 10, de 10 en 10. Le damos a aceptar y aquí está. La cantidad que tenemos son 40, pulso de mujeres, aquí tenemos los tallos, copiamos nuestra gráfica aquí en nuestro archivo para analizarlo. Efectivamente tenemos una que son 124, el tallo son 12 y la hoja es 4. En el 110 no tenemos ninguno, en el 100 tenemos 2, nos dice que son 104, el tallo es 10 y la hoja es 4. En el 80 tenemos, o sea, acumulan y son 1 de aquí más 2 de aquí son 3 más 11 que están entre el 80 y el 90. El tallo es el 8, el 0 es la hoja, el tallo es el 8 y la hoja es el 88. Y continuamos con el de los hombres. Nos pide que hagamos una tabla de datos con el pulso de los hombres. Construir una gráfica de tallo y ojos con estos datos. Nos vamos aquí. Nuestros datos ya lo tenemos. Gráfica, gráfica de tallo y hojas. Pulsos de hombres, lo seleccionamos. Aquí ya teníamos precargado el incremento de 10. No nos especifica de cuántos. Aquí lo tenemos. Copiamos nuestra gráfica y aquí tenemos el tallo. Es 96, es el mayor dato que tenemos. Lo verificamos y aquí está. El tallo es el 9, la hoja es el 6. En el 80 tenemos el tallo 8 y tenemos 1, 2, 3, 4 hojas. Aparece 84 4 veces. Y el 88 también lo tenemos 4 veces. El tallo es el 8 y hojas. Es muy fácil identificarla también. En la siguiente nos habla de las gráficas de barras. La gráfica de barras es una gráfica del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse.
Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. En el ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Aquí tenemos los pulsos de las mujeres, nos vamos a Minitab, ya los tenemos capturados, nos vamos a gráfica, gráficas de barras. Es un conteo de valores únicos, le ponemos simple, aceptar. Y aquí le vamos a poner que queremos los pulsos de las mujeres, mostrar datos y le vamos a poner en barras, está bien. Y en el eje de las opciones gráficas predeterminados, vamos a dar en escala, ejes y marcas, líneas, frecuencias, aquí están, ¿no? Opciones de datos, opciones de grupo, frecuencia, no. Múltiples gráficas por variables, aceptar, en escala, en las líneas, en ejes y marcas, aceptar. A ver, aquí le vamos a dar a aceptar y nos dice que no es válido, tenemos que quitar este de género, aceptar y le damos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica de barras, nos estaba marcando un error, pero ya lo solucionamos, ponemos la etiqueta de datos. En el eje Y, aquí tenemos el conteo, aquí tenemos todos. Podemos contar nuestros datos, 4, 7, 12, 20, 26, 26, 32, 37, 38, 39, 40. Tenemos nuestros 40 datos capturados y aquí nos los está dando en la gráfica. Nos llevamos la gráfica a nuestro archivo y vemos que nos pide que hagamos lo mismo con el de los hombres. Nos vamos igual. Vamos aquí a datos, gráfica, gráfica de barras, conteo de valores únicos, simple, aceptar. Seleccionamos el pulso de los hombres, le damos a aceptar y aquí está. Agregamos las etiquetas para verificar que sean nuestros 40 datos. Aceptar, nos llevamos la gráfica y vemos aquí en nuestro archivo, efectivamente son 6, 7, 7, lo sumamos y nos da nuestros 40 datos. A continuación tenemos la gráfica de Pareto. Nos dice que la definición de una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Como ejemplo tenemos una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas y requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos. Determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe de enfocar para mejorar la calidad. Nos vamos aquí a Minitab, aquí ya tenemos nuestros datos, proceso de SMT. Tenemos más de 4,000 datos capturados. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad. Aquí tenemos un diagrama de Pareto. Aquí en defectos o datos de atributos vamos a seleccionar defecto. Y en la frecuencia vamos a seleccionar la cantidad que tenemos de defectos en cada uno. Y tenemos un 95%, vamos a poner 99.99 para que nos tome en cuenta la mayoría de los datos. Le damos a aceptar y aquí nos da nuestro diagrama de Pareto de defectos. Vamos a llevarnos nuestra tabla para analizarla y verificar si realmente, efectivamente, como nos dice, disminuyen de izquierda a derecha. El primero que está en la izquierda nos dice que son malformaciones y es la mayor cantidad de defectos que tenemos, son 329, en porcentaje es el 29.3. Y el siguiente son coloraciones incorrectas, son 301 defectos los que tenemos, 26.8% y van disminuyendo. El último tiene 17, son líneas de flujo visibles y representan el 1.5%. Efectivamente comprobamos que van disminuyendo los defectos de izquierda a derecha. Y continuamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que es una empresa de inyección de plásticos y requiere analizar el proceso del último mes para mejorar su calidad de proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos.
y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de mejorar para mejorar la calidad. Nos vamos aquí a Minitab, aquí tenemos los de proceso de inyección, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, seleccionamos defecto, seleccionamos la cantidad para ver la frecuencia que tenemos, 99.99%, le damos a aceptar, tenemos nuestra gráfica, nos llevamos nuestra gráfica y efectivamente también vemos que nos los da en la cantidad los defectos, van disminuyendo de izquierda a derecha y podemos comprobar que cuántas malformaciones tenemos, cuántos huecos, rebaba excesiva 142, es un porcentaje del 12.6%, las marcas negras son 112, nos dice que es un 10%, y con eso terminamos nuestra presentación. Gracias.